El presente video es considerado con fines educativos para el Currículum Global E1, del que como docentes EPJA somos partícipes. Mi nombre es Verónica Espinosa y seré su moderadora en la presente entrevista. Muy buenas tardes, estimados docentes, estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este espacio de conversación sobre relaciones sociales y comunicación, del mismo que tiene como objetivo compartir lo aprendido con el equipo de educadoras y educadores, para contar con un marco de acción personal e institucional orientado al cambio. Damos la bienvenida a nuestros entrevistados que nos acompañan en este conversatorio. Magíster Viviana Llanes, licenciado Diego Robalino. Buenas tardes. Licenciada Elvia Licintuña. Buenas tardes. Estudiante Marjorie Elizalde. Buenas tardes. Estudiante Darío Valencia. Y estudiante Cintia Checa. Buenas tardes. Considerando que las relaciones sociales y la comunicación están estrechamente interconectadas, ya que ambas son esenciales para el funcionamiento de las sociedades humanas, en el contexto de la educación para personas jóvenes y adultas, EPJA, las relaciones sociales y la comunicación juegan un papel esencial en la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo, colaborativo y respetuoso. En tal virtud, la EPJA tiene como objetivo ofrecer oportunidades educativas a personas que por diversas razones no pudieron acceder a la educación en su momento, lo que hace que la comunicación efectiva y las relaciones sociales sean aún más relevantes. Partiendo desde esta perspectiva, invitamos a los estudiantes Marjorie Elizalde, luego a Darío Valencia y a Cintia Checa, a que nos compartan desde su experiencia cómo la educación ha transformado su manera de pensar o actuar dentro de la vida diaria. Marjorie, cuéntenos, ¿cómo la educación ha transformado su manera de pensar o actuar dentro de su vida diaria? Pues desde mi experiencia, la educación ha transformado mi modo de pensar porque me ha enseñado temas que más antes no había conocido y entendido. Entonces, para así seguir avanzando en nuestra vida y un mejor futuro. ¿Consideras que la educación ha logrado un aprendizaje significativo? Yo digo que sí, porque nos ayuda a seguir cumpliendo nuestras metas y todo eso. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Darío, en esta tarde, cuéntanos, ¿cómo la educación ha transformado tu manera de pensar o actuar dentro de tu vida diaria? Yo diría que de muchas formas me ha ayudado, y como los derechos que tenemos cada persona, nos ha enseñado muchas normas que no sabíamos por falta de conocimiento, y entonces toda la vida, y también nos enseñó, mejor dicho, a seguir adelante, no darse por vencido, que no es tarde para empezar y dar un buen ejemplo a tus hijos, más que todo, como en mi caso, yo tengo una niña y se siente orgullosa que yo siga estudiando, entonces ella también se mete en eso, o sea, es una buena educación en ese punto que estoy haciendo yo. ¿Consideras entonces que la educación ha transformado tu vida de manera general? Diría que sí, y mucho, porque como estamos ahorita en las situaciones, todo el mundo necesita esforzarse, mejor dicho, en superarse, porque el que no es bachiller ahorita, muy duro para conseguir trabajo, entonces diría que sí, porque nosotros de eso vamos a vivir, porque eso nos servirá para un futuro, para buscar un buen trabajo, para no estar solo de albañil, como dijeron en la vieja escuela. Un aprendizaje significativo que sin duda alguna pues marca la vida de muchos estudiantes y en la vida tanto personal como laboral. Cintia, un placer tenerte esta tarde en este conversatorio con nosotros como docentes y ustedes como estudiantes. Conociendo que tú estás dentro de nuestro proyecto, nuestro proceso para personas jóvenes y adultas, ¿cómo la educación ha transformado tu manera de pensar o actuar dentro de tu vida diaria? Buenas tardes, licenciada, primeramente. La educación ha transformado en mi vida personal en el sentido de un ejemplo más que todo para mi hijo. En el sentido de que mi hijo ve en mí que siendo tan pequeño, él y yo, su mamá, de él tan pequeño, yo me he superado en el sentido, en el sistema de los estudios, aprendizaje
y más que todo por aprender un poco más de lo que antes no sabíamos. Ya. Es decir, ¿tú crees que hay un aprendizaje bastante significativo que tú puedes adquirir no solo conocimientos dentro de un aula de clases? Sí, más que todo aprendizaje entre las licenciadas que nos enseñan muchas cosas en el sentido que no sabíamos de... ¿Cuántos ceros te han puesto, Cintia? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no ha habido ningún cero, licenciada. Mucho, gracias en el sentido de a los licenciados que están al frente de nosotros y de la enseñanza ha sido muy bueno. Perfecto. Gracias, Cintia. Una vez escuchadas las intervenciones de nuestros apreciados estudiantes, vamos a escuchar a la licenciada Elvia Licintuña. Compañera, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué entiende por igualdad y equidad en las relaciones sociales? ¿Por qué es importante diferenciar estos conceptos? Bueno, igualdad y equidad son conceptos fundamentales para las relaciones sociales, pero si bien es cierto, tiene bastante diferencia en los significados. Igualdad nos quiere decir que son, como decir, las personas que tienen que tener un mismo trato, tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. En cambio, en la equidad, por otro lado, se refiere a proporcionar a cada persona lo que necesita para alcanzar un resultado justo. Entonces, tenemos que tener bien en claro entre diferenciar los conceptos de igualdad y equidad, ya que es importante porque tienen implicaciones distintas en la búsqueda de justicia y el bienestar social. Gracias. Importante esa diferenciación de conceptos, ¿no es cierto? A continuación vamos a escuchar a la magíster Viviana Llanes desde su experiencia como educadora EPJA, estimada magíster. ¿Qué estrategias considera necesarias para fortalecer las relaciones sociales que promuevan el respeto, la empatía y la cooperación en la institución donde usted labora? Primeramente, pues muy buenas tardes. Creo que para fomentar estos principios, sobre todo de empatía, de colaboración, es sobre todo el trabajo en equipo. Primeramente, partamos del trabajo que tiene que hacer el docente. El docente tiene que ser el ejemplo claro de eso. El docente tiene que trabajar con respeto, tiene que trabajar con empatía, tiene que trabajar con cooperación, ya que si el docente no trabaja de esa misma forma, no le puede pedir al estudiante que trabaje de esa forma. No tiene el carácter moral para decirle a alguien, vea, trabaje ahí, trabaje de esta forma, si uno como docente, como el profesional, no puede trabajar hacia ellos. Creo que otra forma de trabajar así son con actividades colaborativas, el trabajo en conjunto de los estudiantes para que ellos puedan aprender a relacionarse y puedan comprender sobre todo cada una de las situaciones que tengan para que puedan trabajar con respeto. Creo que también otra forma es promoviendo y respetando todo lo que tiene que ver con las culturas, con todas las diferencias, las variedades que nosotros tenemos, culturales, personales, sociales, saberlas valorar y saberlas apreciar y saberlas llevar dentro del aula de clase para que de esa forma los estudiantes vayan viendo y vayan aprendiendo que con esto pueden ponerse en el zapato de los otros y practicar la empatía, que pueden colaborar con cualquier persona y que eso no va a ser un impedimento, que su raza, que su género, que su etnia no va a ser un impedimento para que se pueda trabajar en conjunto y puedan hacer un muy buen trabajo. Eso, compañera. Muchas gracias, magíster. Excelentes estrategias, ¿no? Dentro de una institución educativa, promover respeto y promover, pues, cooperación, trabajo en equipo son una de las estrategias muy necesarias hoy en día, ¿no es cierto? A continuación, la pregunta va dirigida para nuestro querido compañero Diego Robalino. ¿Cómo estamos, Diego? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes con todos. Aquí bien. Todo bien, excelente. Perfecto. Diego, ¿qué cambios en la dinámica del aula son necesarios para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para participar y aprender? Buena esa pregunta que me dan. Aquí lo que sí podíamos incrementar es lo siguiente: crear áreas seguras donde todos los alumnos puedan estar. También ofrecer apoyo individuales a los alumnos para que ellos puedan desempeñarse de mejor manera, porque hay algunos alumnos que sí tienen
guardado un rinconcito en su memoria y en su corazón, y ellos tienen que despejarla bastante, formar a los docentes, así como nos están ahorita formando a los docentes, en que dando capacitaciones, ayudándonos con fichas pedagógicas, o entre compañeros mismos a hacer reuniones y podernos dar la mano entre nosotros. Otra también tenemos la hacer actividades entre compañeros y estudiantes para que haya más diversidad y puedan ellos también, cada uno, demostrar sus habilidades que tienen ocultas algunos estudiantes y también de igual manera los docentes también. Eso es en esta actividad. Excelente, estimado Diego. Muchas gracias por esa respuesta, ¿no es cierto? Esos cambios que son a veces muy necesarios dentro de nuestra dinámica del aula. Y acotando un poco más al tema que hemos tratado en esta tarde, tenemos la intervención de la licenciada Marta Zambrano, que ella nos va a hablar un poquito de cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los docentes al intentar promover relaciones igualitarias en el aula diversa y cómo pueden superarse, estimada Martita. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Un gusto estar aquí en este conversatorio. Con respuesta a su pregunta, los docentes enfrentamos desafíos como perjuicios, como desigualdad socioeconómica, barreras culturales y lingüísticas y conflictos interpersonales. Estos obstáculos dificultan la promoción, las relaciones igualitarias en las aulas diversas. Para superarlos es esencial implementar estrategias como la capacitación continua, lo que es la diversidad, colaborativas y modelar conductas respetuosas. Además, contar con políticas institucionales claras que refuercen la equidad, permitiendo que la diversidad en el aula se convierta en una fortaleza y que enriquezca el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Muy bueno su aporte el día de hoy, mi estimada Martita. Claro, como docentes, ¿no? Enfrentamos este tipo de desafíos cada día. Tenemos, pues, de entre los que usted ha mencionado, tenemos muchos más, ¿no es cierto? Que de cierto modo, podríamos decir, dificultan nuestro actuar o nuestro trabajar en aula, pero asimismo también son los que nos llenan a nosotros para poder nosotros transformar nuestra educación. El diálogo se presenta como una herramienta fundamental para promover un aprendizaje significativo y transformador. El enfoque dialógico en la educación de adultos no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también potencia el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas, y promueve las relaciones más igualitarias y respetuosas en el aula. Estimada Marjorie, partiendo de la premisa anterior de lo que habíamos hablado, dentro de su aula de clases se promueve o los docentes promueven un aprendizaje, un ambiente participativo. Respondiendo a su pregunta, sí, porque ellos nos han enseñado a ser participativo y seguir y trabajar en equipo, platicar y seguir para no tener un espacio sólido ya y estar siempre unidos. Ya, resuelven problemas y ese tipo de cosas. Sí, de ahí salimos resolviendo los problemas y siendo más amistades. Darío, dentro de tu aula de clase, ¿hay un ambiente respetuoso, un ambiente transformador? Para su pregunta, sí. En nuestra área, sí, por la parte de todos los docentes, son muy respetuosos y hay esa seguridad de parte de todos los compañeros. Hay una buena enseñanza, aportando un poquito de lo que dijo la compañera aquí, de trabajo en equipo, que, o sea, sí nos dan esa les incentivan siempre, les motivan siempre y están alineados siempre al trabajo en equipo, a la colaboración entre todos, docentes, estudiantes. Lo bueno es que sí tienen una buena comunicación para ese tema, porque ha pasado que a veces hay unos pequeños, como en todo lugar o casa, pongamos un ejemplo, una casa, siempre va a haber un pequeño problema, pero siempre han tratado de hacer el diálogo
y mostrando el ejemplo a través de ellos mismos a los compañeros, como nosotros los alumnos. Estudiantes. Y aprendemos de eso. Entonces, si hay un buen maestro, hay un buen alumno. Perfecto, muchas gracias, Darío. Me llena de satisfacción saber y conocer estos pequeños detalles dentro de tu aula de clase, y que mejor pues que tú como estudiante te expreses de esa forma y seas quien nos da en esta tarde la pauta de lo que pasa dentro de tu aula de clase. Cintia, volvemos contigo, Cintia. ¿Qué desafíos ha enfrentado dentro de su proceso de estudios? Desafíos en lo que es en la institución, por motivación de los estudiantes, de tutores, de nuestros tutores, porque somos muchos en el sentido de madres de familias, padres de familias, que no tenemos a quién dar a cuidar a nuestros hijos mientras estamos en clases. Llevamos a nuestros hijos. En una de las labores que se hizo fue hacer el piso del aula un poquito más de estabilidad, más que todo para nuestros hijos. Y la otra opción, muchas dificultades de superamientos, porque un ejemplo, licenciada, claro, yo en sí, de parte de los licenciados, mucho agradecimiento de mi parte, porque cuando mi bebé se me enfermó, estuvo internado como una semana en el hospital, entonces en ese sentido, de parte de los licenciados, mucho apoyo hacia mi parte, entendimiento, pero eso sí, señora, me escribían las tareas, eso sí, siempre con respeto a los licenciados de mi parte también, y la verdad me dieron motivación, porque yo en sí ya tiraba la toalla. Ese ha sido el mayor desafío que tú has encontrado dentro de tu proceso de estudios. Sí, el mayor, porque yo en sí yo aquí no tengo familia, no tengo quien en el sentido cuida a mi bebé de 3 añitos, 3 meses. Ese es el mayor desafío, pero siempre en sí ha estado los licenciados en el sentido, me escribían por WhatsApp: Cintia, vamos, las tareas. Yo en sí ya tiraba la toalla, pero primeramente gracias a Dios, y luego a los licenciados que me han motivado, dar en el sentido el motor en mí, lo que es en mi hijo, en hacerme aprender más, en superarme más que todo. ¿Qué otro desafío ven ustedes dentro de, les pregunto a los tres, ¿qué otro desafío ustedes han visto dentro de su aula de clase, o a su vez como personas jóvenes o adultas dentro de este proceso educativo? ¿Algún otro desafío que hayan encontrado? Bueno, en mi parte yo soy buen observador, o sea, sí me gusta mirar el ambiente donde estamos estudiando, y de mi parte se ha visto mucho como un ejemplo. La mayoría de los que estamos estudiando ya somos padres de familia, como la compañera acaba de contar su historia. Igualmente pasa con muchos compañeros que estamos en nuestra labor, o sea, trabajando, un trabajito, porque tenemos que llevar el pan de cada día a los hogares, y eso se pone la situación complicada. Es otra lucha que toca hacer, pero sin embargo, como dijo la compañera, de parte mía también agradecido mucho con todos los licenciados, porque en ese punto ellos entienden y comprenden, y le buscan el lado para que usted se pueda y no abandone, no tire la toalla, o sea, no le pone el pie para que caiga, sino que le ayuda, le da la mano, le trata de explicar, y también palabras de aliento para que no desmaye. De mi parte, no solo conmigo, yo he visto muchos compañeros también, dan hasta lo último, incluso hasta yo he visto que saben llegar a la casa. Llegan cuando ya los alumnos no llegan, se preocupan, entonces van y buscan. Las visitas a domicilio. Exactamente, y ahí ya los vuelven a motivar, le dan una charla, ya sabe cuál es esa que dan al licenciado. Esa buena que no pueden faltar. Claro. Eso de mi parte, agradecido. Un puntito sí, bien bonito, que no sé, yo sé que no es de parte de la licenciada, simplemente es más apoyo de la alcaldía, sería. Porque, autoridades de turno. Exactamente, porque digamos, sí sería bueno, como decir ahorita el caso de la compañera, son bastantes niños que llegan, y entonces no tienen dónde distraerse. Tuviera un lugarcito donde ellos se distraigan. Espacio recreativo. Claro, exactamente. Entonces ellas
como que no dan un descanso en las partes de las madres o el padre que llega con sus hijos. Para mí, no sé, no es mala idea hacer un pequeñito espacio ahí para los niños. Más que todo, ese es el propósito del estudio, es compartir, hacer las cosas bien. Y ayudarnos todos en conjunto, a ver, una ayuda mutua. eso es por mi parte. Perfecto, Darío, muchas gracias. De nada. Compañero Diego, hemos hablado que el diálogo en la EPJA no es solo un intercambio de palabras, sino una herramienta poderosa que nos permita crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, participativo, respetuoso y transformador, y a la vez que facilite la construcción colectiva de conocimientos. A partir de esto, ¿qué estrategias o qué herramientas de comunicación pueden ser útiles para establecer un diálogo continuo entre estudiantes, docentes y familia? ¿Y cómo podemos fomentar el aprendizaje fuera del aula y asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Verán, en justo ahorita lo que nos acaba usted de mencionar, el primer punto ahorita tenemos nosotros la dicha nosotros de tener a lo que es la tecnología, ¿no es cierto?, en la cual nos ha estado facilitando bastante. En este caso nosotros podemos llegar por medio de mensajes, llamadas, también nosotros podemos llegar a lo que son reuniones vía presencial o virtuales, todo eso nosotros, esa es una de las herramientas de comunicación por medios de foros que tenemos, ¿no es cierto? Ahora yendo a la segunda pregunta, donde usted nos dice fomentar el aprendizaje fuera de las instituciones, eso también existe y hay que involucrar bastante a lo que son familiares. En este caso yo le hablo de la comunidad donde yo doy clases. Tenemos que fomentar bastante a la comunidad haciendo actividades que compartan entre docentes, alumnos y la comunidad, para que no se vayan perdiendo en este caso, todas las actividades que han sabido tener ellos, compartiendo igual con ellos, brindándoles el apoyo necesario. Hablamos de cultura, hablamos de tradiciones. Para que no se pierdan ninguna de estas actividades que ellos han tenido, la cultura, la tradición, la forma que ellos andan vestidos. No hay que demigrar esas valencias que tienen ellos ahí. Perfecto, compañero. Muy valioso su aporte, de cierto modo, porque pues la cultura es uno de los valores ancestrales y culturales que deberíamos fomentar y no perdernos, ya que Ecuador es un país multicultural y pluriétnico. Claro, en ese caso sí es verdad, y de igual manera nosotros, como dice, aumentar ahí, fortalecer. ¿Qué más debemos hacer? Como hay bastante gente que ya ha vivido y sabe, nosotros podemos por medio de ellos seguir fomentando el estudio, porque las vivencias que ellos viven es muy importante para nosotros también, porque nos dan enseñanza a nosotros y debemos de fomentar y ayudarles a todos los alumnos. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Perfecto, compañero. Muchísimas gracias por su aporte. Estimada Magíster Viviana Llanes y estimada compañera Elvia, ustedes llevan algunos años ya dentro de la EPJA, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios observan al promover la interacción y el intercambio de ideas entre los estudiantes en el proceso de aprendizaje? ¿Y qué cambios estructurales o pedagógicos deben realizarse para construir una educación transformadora que fomente la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa? Claro, compañera. Para ser específico, por ejemplo, yo tengo ya 6 años trabajando dentro de la EPJA. He tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones. Primero, pues, trabajaba en una institución donde, como mencionaba el compañero anteriormente, dentro de una comunidad shuar, luego una comunidad quichua, donde se convive o se conllevan muchas de estas culturas y tradiciones que de cierta forma se ven que se van perdiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los beneficios de promover la interacción entre los estudiantes, primero es el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, ya que cada uno puede aprender desde la perspectiva del otro, que quizás yo no lo había mirado desde esa perspectiva, y quizás cuando trabajo en equipo puedo decir, bueno, sí, es verdad, yo eso no lo había visto de esta manera, no lo había visto de esta forma, y claro, de esta forma yo voy promoviendo el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de cada uno de los estudiantes.
Ujú. A través de esto también podemos promover o podemos desarrollar las habilidades sociales como el trabajo en equipo, el respeto, la empatía, que ya lo habíamos hablado, la cooperación, inclusión y equidad, porque los estudiantes se sienten incluidos también dentro de este proceso y toman conciencia de eso o se sienten partícipes de algo, como yo soy partícipe o me siento incluido dentro de esto, pertenezco a eso. Respecto a la otra pregunta dentro de los cambios estructurales, primero deberíamos ver el tema de los espacios físicos flexibles y adaptables. Si bien es cierto, nosotros hoy en día la tecnología está a la vanguardia, estamos ya en donde la inteligencia artificial está sobrepasando muchos límites, está de cierta forma reemplazando algunas cuestiones, pero sin embargo existen todavía instituciones educativas en las que, por ejemplo, no hay un proyector, no existe, y sobre todo dentro de los mismos educandos, dentro de los EPCA, dentro de su malla curricular no existe una asignatura que al menos les dé las bases de computación que deberían tenerla ya para ellos poder salir bajo ese perfil y puedan manejar y puedan redactar oficios, puedan manejar correctamente las normas APA, que les pueda servir ya en su vida universitaria, a pesar de que nosotros les demos todo este tema de lo teórico, no es lo mismo como ellos vayan avanzando. No hay el espacio, no hay laboratorios de informática para decir, al menos dentro de las mallas curriculares, al menos una hora a la semana, así donde yo les voy a enseñar computación, que algo a la larga y a la práctica van a ir viendo. Entonces, eso en cambio en los cambios estructurales. Y los cambios pedagógicos, seguirnos manteniendo dentro de que el estudiante es el rol, tiene el rol principal para su aprendizaje. Él es el centro de su aprendizaje y en base a él hay que trabajar. Y no el docente ser el que les dé todo, sino que más bien ellos construyan su propio aprendizaje y las metodologías activas para que ellos puedan aprender de esa forma y no lo hagan todo de manera memorista. Y en más aún ahora en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Donde estamos muy digitalizados, por así decirlo, donde todos estamos, ¿quién no tiene un teléfono celular, por así decirlo, ¿no? ¿Quién no tiene, qué sé yo, aunque sea una computadora en su casa, que les permita a ellos buscar la información y que estén acorde a la interacción, o que ellos mismos se autoeduquen y fomenten su propio aprendizaje? Pero que ellos no tienen ese conocimiento, porque por ejemplo, ¿qué pasa en la mayoría de las cuestiones? Los estudiantes, claro, tienen un teléfono inteligente, pero ¿para qué lo ocupan? Para redes sociales, quizás para ver una noticia, pero por ejemplo, a veces incluso cuando se les envía un documento en otro formato diferente, por ejemplo, en Word, muchos no tienen instalado y ni siquiera conocen la aplicación. Dicen, profe, ¿qué pasa ahí? Yo no puedo abrir no puedo entender, o sea, no comprenden. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado eso, no se les da, no está dentro de nuestra malla curricular ese tema. Un cambio bastante importante y bastante beneficioso que debería darse dentro de nuestra malla curricular como EPJAS. Compañera Elvia, cuéntenos desde su perspectiva o desde su experiencia como docente, ¿qué beneficios cree usted que son necesarios y qué cambios estructurales también son necesarios dentro de su práctica como docente? Bueno, para contribuir con lo que dijo mi compañera Viviana, durante el tiempo de la experiencia que he tenido yo trabajando, que es en el sector urbano y en el sector rural, hay mucha diferencia, ¿no? Pero yo he percibido que cuando nosotros, como quien damos clases, los estudiantes pueden mejorar en el sentido de la comunicación, pueden también aprender a analizar y construir argumentos sólidos, mejorando su capacidad para resolver los problemas en sí, ya sea los problemas cotidianos o los problemas también de estudio. Otro de los beneficios sería que la colaboración entre estudiantes permite desarrollar actividades y habilidades de ellos. Por ejemplo, si ellos no sabían exponer, ellos ya van desenvolviéndose y ayudándose en equipo. Entonces quiere decir que el estudio sí les ayuda mucho en el cambio
a los estudiantes, ¿no? También a compartir ideas. Ellos, al momento que nosotros hacemos actividades grupales, ellos comparten ideas, enriquecen el conocimiento de cada uno de ellos con las experiencias asimismo contadas e intercambian ideas. Entonces, eso es fundamental para que el estudiante pueda desarrollar o pueda, como quien dice, practicar en la vida diaria. También tenemos la experiencia personal y realidades que tienen ellos. También se puede, como quien dice, contar a los compañeros, ¿no? Vamos a los cambios estructurales y pedagógicos para una educación transformadora. Eso es lo que estamos nosotros tratando de lograr como docentes, una educación transformadora. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues teniendo un ambiente, un espacio donde los estudiantes se sientan cómodos, donde los estudiantes puedan trabajar, puedan tener unos mobiliarios flexibles para que ellos puedan sentirse cómodos y así rendir en las actividades académicas. También tenemos el acceso equitativo y recursos tecnológicos. ¿Qué quiere decir acceso equitativo? De que todos debemos acceder a un recurso tecnológico, no solamente unos. Bueno, en lo rural, pocos tienen internet, no todavía no tienen todo, todavía existe una brecha digital donde tenemos que trabajar ahí como docentes, ¿no? Entonces, eso se observa en lo rural. Si se manda tareas, dicen, no tuve internet, profe, me atrasé con las actividades. Y nosotros tenemos que entender en ese sentido. En lo urbano es diferente. Creo que todos tienen internet. Pero lo rural es un poco distinto y tratar de entenderle al estudiante también es importante. En eso tenemos que trabajar porque todavía hay, como les digo, brecha digital, una desigualdad, ¿no? Y es importante también la participación comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar ahí incluido como quien las autoridades de la institución, los docentes y los estudiantes. Tienen que trabajar en equipo. Y bueno, eso hay veces que no se ve, que con la experiencia que he vivido yo pues, no, durante largos años de trabajo, todavía no hay ese conjunto de trabajo, pero poco a poco sé que se va a lograr, ¿no? En cuanto a las metodologías, tienen que ser activas, implementando enfoques como el aprendizaje basado en proyectos, no solamente que enviar deberes y deberes, no, proyectos, participaciones, ser como quien más prácticos que teorías. Integradores de pronto, que integren cosas de la vida diaria. Exactamente, y que ellos en sí tienen experiencia y a base de ello se pueden hacer proyectos. Como por ejemplo, yo le digo, he hecho con mis estudiantes un proyecto de cultivo y eso ha sido para ellos fantástico. Les he enseñado a cultivar, les he enseñado a que ellos proyecten y hagan su propio emprendimiento. Es más, porque ellos saben, tienen el conocimiento, saben de pronto un conocimiento empírico, pero por lo menos tienen unas bases de cómo lo van a hacer o cómo lo van a lograr. Entonces eso que vaya a la par, tanto en las aulas como fuera de la institución. No solamente en las aulas, sino solamente, o sea, afuera, qué sé yo, sembrando. Ellos aprenden, de lo que no saben, ellos aprenden. Entonces, eso digo, tienen que ser emprendedores. No solamente sacar el título y decir con esto voy a buscar trabajo, sino que ellos mismos pueden generar trabajo siendo emprendedores. Eso es lo que siempre les digo a mis chicos. Entonces, las evaluaciones igualmente, las evaluaciones formativas y auténticas, eso como que, bueno, se iría mejorando en no ser así mismo escrito, sino práctico. Y eso está poco a poco la educación avanzando en ese sentido. Lo que es ordinario. Necesitamos transformar esa parte. Sí. No solamente que vaya y el estudiante sea memorista y vaya y no, también hacer proyectos de sí mismo y defenderlos. Entonces ellos pueden ser más dinámicos, ¿no? Y la formación continua del docente, que debemos de estar siempre en capacitaciones, siempre preparándonos. ¿Para qué? Para dar una buena enseñanza a nuestros estudiantes. Mejorando cada día. Exacto, eso es
mi aporte. Diego, ¿qué nos puedes decir tú desde tu práctica docente? Desde mi punto de vista en esta parte, sí es bueno lo que... Si te pegas un poquito el micrófono, por favor. Desde mi punto de vista es importante lo que dicen las compañeras y es algo real que nos ha pasado a todos aquí como docentes, sea en el área rural, porque yo he trabajado más en el área rural, es el compañerismo. Debe haber bastante compañerismo, sea entre docentes y estudiantes. Eso quiere decir que todos debemos ser compañeros, todos unirnos a una sola causa y luchar. Tampoco vamos a dar esto que es de la discriminación. Tenemos que ser capaces de nosotros parar esto de la discriminación también. Otro punto más que sería también, ahorita ustedes saben muy bien la situación que pasa acá en Ecuador y aquí mismo en la parte de nosotros de aquí de Chuchufindi, lo que es todito ahorita lo que se llama la violencia, ¿no es cierto? Tema seguridad. Seguridad, que nosotros como docentes tenemos que tratar de ver lugares seguros para que ustedes acoplarnos nosotros también como docentes a las horas que ustedes puedan estar en trabajo, a las horas que ustedes puedan venir a las instituciones y tratar de ver la manera más fácil para ustedes también. Otro punto también sería lo que es aquí, lo que es trabajar entre comunidad y lo que son estudiantes. ¿Por qué? Es bastante que se está perdiendo. En el caso de las comunidades donde yo doy clases, ahí tengo mezclados dos de las comunidades. Estudiantes con varios contextos culturales. Y a veces hay los problemas entre ellos, porque los unos son de una manera, los otros de otra manera, pero para eso estamos nosotros como guías, para tratar de organizarles y hacer un solo grupo y no haya ninguna discriminación para nada. Eso es en mi punto de vista. Gracias, estimados compañeros, muy buenos aportes que hemos tenido en esta tarde, pues en este conversatorio, que básicamente nos impulsan a mejorar nuestra educación, a transformarla, por así decirla, porque tenemos una educación que nos basamos nosotros en muchas situaciones, pero a veces transformarla es la parte creo que más difícil que nos manejamos hoy en día, ¿no es cierto? Efectivamente, por ejemplo, ahí en este caso, por ejemplo, hablábamos de la formación del profesorado, ¿no? Sin embargo, debemos ir un poquito más allá. La formación del profesorado, pero no solo en el aspecto pedagógico, en cuanto a las asignaturas. También fuera bueno que a nosotros, como docentes, podamos formarnos dentro de otras áreas. Manejo de emociones, resolución de conflictos, que es a lo que nosotros nos enfrentamos con los jóvenes y adultos, porque cada uno tiene una realidad, cada uno vive su propio problema. Y de cierta forma nosotros no tenemos todas las pautas para poderles apoyar, los apoyamos quizás desde nuestra experiencia, desde nuestro empirismo, pero sí fuera bueno que nosotros mantengamos este tipo de formación. Vuelvo y repito, manejo de emociones, resolución de conflictos y ese tipo de situaciones, y no solo en lo pedagógico, también en el tema digital, que todavía hay muchos docentes que también manejan ese tipo de brecha, que no manejan todavía este tipo de cuestiones. Eso sería bastante bueno para lograr esa educación transformadora que estamos buscando. Uno de los desafíos, por así decirlo, que enfrentamos como educadores a diario, ¿no es cierto? Enfrentarnos y adaptar nuevas situaciones a nuestros estilos, no tanto de vida, sino de aprendizaje continuo para nosotros y a su vez para con los estudiantes. Muchas gracias, estimados compañeros, por sus aportes. Estimada Martita, conocemos que usted lleva años trabajando con los jóvenes, con los adultos de nuestro cantón. Son varios años, ¿no es cierto?, que usted lleva como docente EPJA. ¿Qué estrategias nosotros podemos implementar para asegurar que todas las voces, especialmente la de nuestros estudiantes, sean escuchadas y valoradas? ¿Y cómo podemos crear y fortalecer redes de apoyo en que los estudiantes tengan un aprendizaje no solo individual, sino también colaborativo? Para asegurar que todas las voces de nuestros estudiantes sean escuchadas y también sean valoradas, podemos implementar estrategias como crear espacios de diálogo seguro donde el estudiante pueda expresar sus propias opiniones, sus ideas sin temor al juicio.
utilizar dinámicas participativas que involucren a todos en lo que tiene que ver la escucha activa, enseñando a valorar las diferentes perspectivas y adaptar las metodologías pedagógicas para responder las necesidades individuales de cada estudiante. Ya, es un buen punto, ¿no es cierto? Porque nosotros como docentes muchas veces pues no logramos que estos estrategias se cumplan a cabalidad. Entonces, si queremos nosotros una educación transformadora o si queremos transformar nuestro modelo educativo, creo que serían unas buenas estrategias a implementar, ¿no es cierto? Martita, ¿es necesario, desde tu experiencia, crear redes de apoyo? Bueno, desde mi punto de vista, para crear y fortalecer redes de apoyo es la clave fundamental en el aprendizaje de los estudiantes mediante proyectos, equipos heterogéneos. Es decir, que, para integrar a los dos, tanto masculino como femenino. Es decir, que haya toda esa interacción entre todos los estudiantes. También que involucren las habilidades de la cooperación de cada uno de ellos, la recopilación conjunta de lo que tiene que ver dentro de los problemas que ellos tienen, facilitar también la creación de los estudiantes entre los grupos, que refuerce el compromiso colectivo y permita contribuir las relaciones basadas en lo que es el respeto, lo que es el apoyo mutuo y la colaboración afectiva de cada uno de ellos. Integrar la parte estudiantes, docentes, de cierto modo, inclusive comunidad y familia, sí, que sean pues quienes les brinden el apoyo a nuestros estudiantes, contando o desde la perspectiva de que nosotros trabajamos no con niños, sino con jóvenes y con adultos que han dejado de estudiar por mucho tiempo y que inclusive unos pues vienen con edad bastante avanzada. Y dejarles a esos estudiantes a un lado pues no creo que sería lo más factible, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy hemos decidido que las redes de apoyo son, como su palabra lo dice, y valga la redundancia, un apoyo para nuestros estudiantes, como son los jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Exactamente. En conclusión, los desafíos que los educadores debemos enfrentar para adaptar la práctica educativa a un modelo más inclusivo y transformador son muchos y diversos, por lo que debemos enfocarnos en la creación de una educación basada en el diálogo y en las relaciones sociales igualitarias, en las cuales todos los miembros de la comunidad educativa tengan la oportunidad de aprender y crecer de manera conjunta. El proceso de construcción de una educación transformadora basada en el diálogo y en las relaciones sociales igualitarias y equitativas, orientadas a formar comunidades aprendientes, implica un cambio profundo en la forma de enseñar y aprender, orientado a formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con su entorno social, en un proceso continuo de transformación y construcción colectiva. Hemos llegado a la parte final de este conversatorio y les agradecemos a nuestros panelistas por sus aportes grandiosos desde sus diversos enfoques.